La presentación del proyecto de ley que reforma el Código del Trabajo en un acto de masas organizado por el gobierno ha recibido múltiples reparos, pero al gobierno le preocupan las marchas de las organizaciones sociales de oposición y la propuesta de consulta popular de Iniciativa Ciudadana sobre las reelecciones consecutivas y de por vida. El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, vinculó estos dos hechos aquí en Contacto Directo. Veamos. Y yo pregunto, por ejemplo, si es que están de acuerdo aquellos que perciben altos sueldos de 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 dólares, ¿están aportando sobre el total de su remuneración? Eso habría que preguntar. En segundo lugar, también quisiera preguntar, si es que todos están de acuerdo con la solidaridad, van a decir que sí, pero ¿estarán de acuerdo con que se aumenten los tributos para los ingresos más altos cuando por ahí existe un banquero candidato que anda sosteniendo que el gobierno se ha especializado en crear un impuesto semanal? Yo le reto al señor Lasso que nos demuestre en dónde están los 400 impuestos que habría creado este gobierno, puesto que ya estamos 400 y algunas semanas más en el gobierno. ¿En dónde está el listado de 400 impuestos que hemos generado? Me parece que a la política ecuatoriana y a algunos políticos hay que graduarlos con alguna madurez, cuando menos. A ver, volviendo la al proyecto, política debe graduarse de bachiller. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Yo quiero referirme a la declaración del ministro de Relaciones Laborales, pero no a esa, a una muy grave, maliciosa y temeraria que debió haberla hecho con la autorización del presidente de la República. Por eso me quiero dirigir al presidente de la República, quien de manera absurda genera violencia en el Ecuador, afirmando que los trabajadores que convocaron a la marcha junto conmigo teníamos preparado un muerto para la tarde de aquel día de la marcha. Me parece que esa es una acusación falsa, temeraria, maliciosa, que la debo de rechazar de manera firme y frontal, pero establecer la responsabilidad en el presidente de la República, quien ha permitido que su ministro de Relaciones Laborales, quien debería manejar un diálogo de consenso que invoque a la paz, a los acuerdos, simplemente se dedica a insultar no solo a mí, sino a unos trabajadores que convocaron a una marcha para defender legítimamente sus derechos, donde no hubo ni una piedra, ni un vidrio roto, ni tampoco un herido, peor ese muerto imaginario que se le ocurrió en la mente de aquellos que planificaron tremenda y falsa acusación. Por eso, sobre su señalamiento, que ya lo había hecho antes, sobre el match impuestos. Bueno, ya vemos claramente que ahora se meten con las amas de casa. Primero, anunciando la eliminación del subsidio al gas, haciéndolas que tengan que gastar en una nueva cocina de inducción eléctrica, en comprar ollas y en hacer nuevas instalaciones eléctricas en la casa. Y además, no hay que olvidar que la cocina no tiene horno, por lo tanto van a haber dos cocinas en una casa, una para freír y otra para hornear con el gas de uso doméstico, que seguramente lo venderán ya a los precios internacionales. Y claro, como si eso fuera poco, ahora el gobierno también quiere vivir de las amas de casa, para que ellas se vean obligadas a aportar a la seguridad social. Yo quiero compartir con los televidentes y con usted, Alfredo, que hace unos 3 años estuve conversando con una vendedora ambulante del Comité del Pueblo en Quito, quien me decía: yo vendo ropa usada y me quiere el gobierno obligar a afiliarme a la seguridad social. No tengo dinero, no me alcanza. ¿Cómo puedo darle de mi dinero al gobierno? Y además quiere que le pague la afiliación a una pequeña guambra que me cuida de vez en cuando el puesto de venta de ropa usada. Si yo tuviera dinero, me dijo, pusiera en mejores colegios a mis hijos pequeños, porque cuando ellos sean grandes me van a cuidar mejor que el gobierno. Y eso es lo que piensa un ama de casa cuando le dicen: oiga, aporte 2, 9, 18 dólares, que luego va a recibir después de 20 años una jubilación que llaman digna, de no más de 60 dólares mensuales, o en el mejor de los casos de 200 dólares mensuales. Es evidente que lo que pretenden es
ahora financiar el gobierno con los dineros de las amas de casa. Y así también quieren hacer, poniéndole tope a las utilidades de los trabajadores. Es decir, el gobierno está poniendo impuestos de manera disfrazada, presentándolo bonito, pero en realidad lo que quiere es usufructuar del dinero de los trabajadores y del dinero de las amas de casa. Ahora, sobre la afiliación al IES de las amas de casa, el artículo 3, 6 y 9 de la Constitución ordena: el seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones, aquí viene algo importante, para las personas que realizan trabajo doméstico, no remunerado y tareas de cuidado, se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. Y el artículo 371 agrega: los recursos del Estado destinados por el Seguro Universal Obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos de forma oportuna. El hecho es que esta Constitución entró en vigencia hace 6 años, pero el Gobierno y la Asamblea no han cumplido este mandato constitucional. Ha atravesado el Estado una situación de crisis económica que le haya impedido cumplir con esta obligación con más de 1,5 millones de familias. No lo hicieron hace 6 años, lo hacen ahora. ¿Por qué? Porque está cayendo el precio del petróleo. Y no con recursos del Estado, sino con el aporte de las propias amas de casa, de las propias trabajadoras del hogar. Por lo tanto, es evidente que lo que buscan es más recursos para financiar al Seguro Social y por la vía del Seguro Social financiar al gobierno nacional. Sin duda alguna, ahí está la prueba que yo demuestro de que cada día demandan más recursos de los ciudadanos, porque no se respetan los espacios de prosperidad individual. Es decir, es malo que un ecuatoriano que habiendo sido pobre pueda trabajar y sobre la base de su esfuerzo mejorar su calidad de vida. Yo no diría, no es posible que 17.000 trabajadores reciban utilidades por encima de 8.000. Yo diría que no es posible que solo deberíamos de trabajar para que sean 160.000, 1.600.000 y estimular la prosperidad individual y no cortarle las alas para usar ese dinero en beneficio de ¿quién? En beneficio del gobierno, Alfredo. Pero aquí lo interesante es que aparte de esta intención tributaria del gobierno que usted señala que está disfrazada, ¿no ve también una intención electoral? Porque se vienen pues una consulta, unas elecciones. Yo le diría, Alfredo, que estas acusaciones falsas de las que yo demando una rectificación al presidente de la República, que esta distracción de la libertad acusando a empresarios y periodistas, que esta presentación de estas reformas laborales no son sino chivos expiatorios para hacer distraer la atención, pretender distraer la atención y pasar de agache la reelección de indefinida. Pero aquí estamos en representación de Compromiso Ecuador, colectivo al que se unen cada vez más ecuatorianos, para exigir al Consejo Nacional Electoral que entregue los formularios. No tiene más alternativa que entregarnos los formularios. Han pasado ya 3 semanas y no nos entregan los formularios para recoger las firmas necesarias de ese más de 73% de ecuatorianos que dicen: quiero ser consultado, yo quiero firmar, yo quiero resolver sobre cambios esenciales en la Constitución. No permitamos, ecuatorianos, que se pretenda distraer la atención de un asunto tan trascendental y fundamental para la vida democrática del Ecuador. Ahora, con el antecedente de Yasunidos, donde la Corte Constitucional se pronunció en el sentido de que primero se recogen las firmas cuando se trata de una consulta popular, ¿por qué el CNE ya no les comunica cuándo le entregarán los formularios? O sea, no hay ninguna respuesta simplemente. Alfredo, este no es un asunto jurídico, este es un asunto político y sin duda alguna el CNE no sabe cómo sacarse esta papa caliente de sus manos. Su única alternativa es entregarnos los formularios. Sin duda alguna están buscando cualquier pretexto para no hacerlo, pero insistiremos de cualquier manera para que se respete la voluntad de más del 73% de los ecuatorianos. Ahora, esto es una carrera contra el tiempo. Mientras el paquete de enmiendas que aprobará la Asamblea se toma 1 año, según la ley la consulta popular toma la mitad del tiempo, y si el pueblo se pronuncia por el no,
a la reelección, bloquea la reelección en la Asamblea. En consecuencia, hay voces pesimistas que aseguran que el CNE y la Corte harán lo imposible para dilatar o abortar la consulta. Sin embargo, el presidente Correa señaló lo siguiente, veamos. Dicen que la Corte Constitucional negó la consulta. No, pueden hacer la consulta si reúnen las firmas. La Corte Constitucional ha dicho, respondiéndole a la Asamblea, sí, esto se puede tratar a nivel de Asamblea porque es enmienda. Lo que propone la consulta de Lasso afecta a la Constitución, es enmienda. Y eso ellos lo saben, tiene que pasar por la Corte Constitucional y de ser procedente tendrían que reunir 8% de la firma. Entonces nadie ha negado la consulta. Reúnan la firma. Esa afirmación es absolutamente falsa, porque la pregunta de Compromiso Ecuador precisamente va en el sentido contrario, que no se modifique ningún artículo de la Constitución que permita la reelección indefinida. Si el pueblo dice no, entonces tendrán que paralizar aquel trámite que pretenden iniciar o que ya dieron inicio en Asamblea Nacional. Y si el pueblo dice sí, pues bueno, ya ellos iniciaron ese trámite de enmiendas en la Asamblea Nacional y si el pueblo está de acuerdo, pues tiene que concluirlo. Pero es falso afirmar que nosotros pretendemos un cambio en la Constitución. Es exactamente lo contrario. Nosotros lo que pretendemos es que no se modifique, que no haya ningún cambio en la Constitución, que se mantengan las reglas del juego como están, como lo dijo el presidente de la República, Rafael Correa, en enero del 2014. No es bueno alterar las reglas del juego. Ahora, suponiendo que se cometa el abuso de impedir la consulta, ¿no hará el pueblo un ajuste de cuenta en las elecciones del 2017 en vista de que se lo están rechazando y rechazando y rechazando para que no opine? No tengo la menor duda, Alfredo, que en el 2017, de no darse la consulta popular, de permitirse la enmienda a la Constitución, el pueblo los castigará y les dará las espaldas por haberle dado las espaldas en el 2015, por no aceptar una consulta popular, por tener miedo a la voluntad del pueblo. Guillermo Lasso, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, muy amable.